sustrae una cantidad importante de dinero y aunque este no se recuperó, la persona esta fue perdonado. El terapeuta entonces le ofreció una explicación del significado de sus síntomas, diciéndole que frente a sus frustraciones, el ejemplo de aquel otro empleado a quien nada le había pasado por su desfalco, él se sentía tentado de tomar parte de aquel dinero que pasaba por sus manos. Era la mano culpable la que dolía y la punta de aquellos dedos con los que contaba el dinero. Solamente lo aliviaba las posiciones que mostraba su inocencia. El paciente rechazó vivamente aquella interpretación y tampoco asistió a la siguiente entrevista que había acordado. Posteriormente, el psicoterapeuta se enteró que el paciente había sido tratado por otro médico de manera muy exitosa con la misma medicación que antes no había surtido efecto. Otra pregunta que podríamos dejar planteada. Creo que este ejemplo, es lo suficientemente explícito y claro como para poder plantear la diferencia que hay entre causa y sentido de la enfermedad. Otra pregunta sería, ¿qué relación hay entre cada época histórica, su ideología dominante, la antropología latente que predomina en la medicina oficial de cada época y su modalidad terapéutica? El concepto de antropología latente pertenece al antropólogo suizo Hans Kunz. Y es decir, lo que significa esto de antropología latente es qué imagen inconsciente existe en la mente del investigador cuando va a encarar los problemas de un ser humano. ¿Cuál es el esquema referencial al cual, en términos de Pillon, por ejemplo, podría ser el esquema referencial inconsciente que uno tiene dentro, relaciona a la imagen del ser humano como totalidad y además a las causas posibles de enfermedad? En rigor de verdad, los diagnósticos que hacemos los médicos habitualmente son los diagnósticos que conocemos, mucho más que lo que el paciente trae. Es lo que nosotros sabemos como esquema de la enfermedad. Por eso, cuando no encaja lo que el paciente trae con nuestras representaciones de enfermedad, el paciente no tiene nada. Es puramente psicológico, o sea, se inventa, psicosomático. O es un simulador. Eso está bueno. Afortunadamente, yo creo, y lo creo sinceramente, creo que esta situación, si bien es muy habitual, lenta y progresivamente se va modificando en el esquema referencial de los médicos. Votemos porque así sea. En la actualidad estamos viviendo la era tecnológica, en la que predomina la tecnología, que sin duda ha generado un progreso importantísimo en los métodos de diagnóstico y en algunos terapéuticos, pero seguramente en detrimento del vínculo médico-paciente. Como les habrá resultado obvio, yo he tenido que consultar a un traumatólogo con un problema de articulación de la cadera. Y me he sentido muy satisfecho, muy contento con encontrarme con un traumatólogo, cirujano, que escucha, que después de escuchar revisa, hace semiología, y que después de una serie de investigaciones, cuando el paciente, yo, dice que no se quiere operar por múltiples motivos, el cirujano que es cirujano está de acuerdo. Yo me siento muy satisfecho de encontrar colegas de esa naturaleza, con ese espíritu, digamos. Bueno, yo quería comentarles, hoy en día que las ideas de Fonagy están tan presentes como Fonagy mismo de video.
salir de lo que él llamaba, en realidad tomando palabras de Freud, el dorado aislamiento del psicoanálisis y la contrastación de el psicoanálisis con las neurociencias, sobre todo. Resulta interesante, y sobre todo porque llevan a la confirmación en términos generales de los postulados psicoanalíticos. Cuando el psicoanálisis contacta con otras ciencias, generalmente la que queda enriquecida es el psicoanálisis. Bueno, podríamos hacer algunas referencias a las postulaciones de Lipovetsky y en relación con el posmodernismo o el hipermodernismo, de acuerdo a cómo él la denomina. En todo caso, es importante el hecho de la posibilidad de rescatar en esta época, yo pondría el acento en rescate, en que hay un desarrollo de la cultura así, en rescatar el hecho de que frente al modernismo y la improvisación de la razón como solución única de los problemas humanos, el hecho de poder rescatar la intuición, los afectos, los sentimientos, también como fuente de conocimiento, me parece importante. Bueno, yo creo, si no se han quedado demasiado dormidos, les sugeriría así, dejar acá y si hay alguna pregunta, tratamos de contestarla. Muchas gracias. Bueno, la idea es invitarlos a que se animen, quieren hacer un comentario referente a la exposición de Edgardo, o bueno, una pregunta que haya quedado planteada. Abrimos un pequeñito espacio de intercambio. Para alargar las preguntas, no, a mí me interesa mucho esto que tú decías al final, ¿no? De esa antropología latente y de cómo Georges Debreu, antropólogo y psicoanalista, decía cómo cada momento histórico, cada cultura, cada pueblo, tiene una caracterización de la patología psicosomática. Y lo que es interesante entonces para nosotros analizar es justamente en este momento histórico, en esta cultura, en esta sociedad, cómo analizamos, ¿verdad?, las distintas, entre comillas, patologías psicosomáticas. Es un poco eso. Bueno, sí, efectivamente es importantísimo esa situación de ubicarnos en tiempo y espacio, ¿no? Al fin y al cabo, la paleopatología nos enseña que se han desenterrado huesos fósiles de seres humanos con el cráneo agujereado, que la interpretación que se hacía de esto era de que personas poseídas por trastornos, por espíritus, se le hacía un agujerito en el cráneo para que el mal espíritu pudiera salir por ahí. Es decir, un tratamiento psiquiátrico como cualquier otro, pero que correspondía en todo caso a la época y a la comprensión que el supuesto médico, ¿cómo se llamaría? El médico de la tribu, ¿no?
tenía en ese momento, y esa era la ideología de la enfermedad, la idea inconsciente o inconsciente de la enfermedad, un ser poseído por un espíritu maligno, y la forma de tratamiento. Bueno, afortunadamente hoy tenemos laboratorios que fabrican intensos antidepresivos que permiten entonces agujerear el cerebro sin necesidad de tocar el cráneo. Pero no, es interesante, ¿no? Realmente una de las cosas que me han sorprendido más es encontrar a un colega psiquiatra repartiendo antidepresivos en un velorio. Realmente, bueno, eso, en todo caso es parte de la ideología, ¿no? Del momento. Bueno, siempre pensé que un velorio era el lugar ideal para deprimirse, pero bueno. Bueno, entonces esta situación incluso lleva a pensar cómo evoluciona el médico, es decir, la medicina en general, la concepción de la enfermedad y también cómo evoluciona la manera de expresar los seres humanos sus enfermedades y sus conflictos. Me acuerdo, esto me trae, lo he mencionado en parte. Pichon Rivière, que tal vez fue el psiquiatra psicoanalista argentino que más ha influido en Latinoamérica, él planteaba un esquema, influido también por el momento, toda la concepción kleiniana, ¿no? Pero importante, que él planteaba como un esquema referencial de 3 áreas concéntricas, en donde estaba en el área 1 el área de la mente, el área cuerpo el área 2 y el área de lo social el área 3. Y que dependía de dónde estaban las relaciones objetales, cómo se iban organizando las distintas enfermedades, ¿no? De los distintos padecimientos. Un esquema que de todas maneras era un esquema referencial psíquico, mental. Bueno, esto da posibilidades de comprensión también. Me parece que lo significativo de todo esto es cómo están actualmente adquiriendo importancia la significación de los afectos en la determinación de las enfermedades. Y cómo las enfermedades pueden cómo los afectos, los sentimientos, una forma de decirlo es mala, falsa, es cómo pueden corporizarse. Digo que es falsa y es mala porque los afectos tienen una parte siempre corporal. Pero lo que ocurre es que justamente en estos hay personas en las cuales el aspecto afectivo parecería como que desaparece y solamente adquiere significación, relevancia las manifestaciones corporales. Entonces es necesario ayudar a integrar esos dos aspectos, como la manifestación corporal. Hoy mencionaba el rubor y la vergüenza, por ejemplo. Pero en términos generales, todos los aspectos tienen una representación física corporal. Bueno, ahí no sé si habrá alguna otra pregunta. Sí, ¿cómo no? Sí, yo no soy psicólogo. Esa idea que usted mencionó es muy interesante, esto de la parte afectiva, y una pregunta sería, ¿qué importancia tiene la represión de los afectos en la parte somática y en el individuo en general? Por ejemplo, ese psiquiatra que es risible